Dios bendiga a la iglesia en esta noche y a todas las personas que estén conectadas o estén a punto de conectarse. En esta noche tenemos un pequeño estudio, va a ser un poco más corto de lo normal, pero puede ser que sea la última parte de la serie que habíamos estado estudiando sobre apologética. Creo que dimos un fundamento ya en las últimas clases sobre la misma, así que en vez de recapitular, pueden ver los primeros 3 videos, si no me equivoco eran 3, para que tengan las bases sobre la apologética, muy importante. Y para este video, este estudio final sobre la apologética, quisiera discutir el tema sobre la seguridad de salvación, seguridad eterna. Creo que es un mensaje que de alguna forma une el último mensaje que prediqué el domingo sobre la paz del cristiano. Creo que no existe mayor paz para ningún ser humano que tener la seguridad, esa paz con Dios, haber terminado esa enemistad con Dios. Y a la misma vez une pues los otros mensajes de apologética, porque vamos a hacer cierto debate sobre las posturas que hay en contra de la seguridad eterna y aquellos que están a favor de la seguridad eterna. Y vamos a ver el contraste entre ambas. Sin embargo, tenemos un versículo que se utiliza tanto para las posturas que están en contra de la seguridad eterna como aquellos que están a favor de la misma. Este básicamente es el versículo que reconcilia ambas partes. Y si tienen por ahí la Biblia, podemos ir a Romanos 8:1. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Okay? Así que este versículo lo usan ambas partes. Si usted va a cualquier debate sobre este asunto, pues ambas posturas van a citar el mismo versículo. Los que están en contra, vamos a hacer un ejercicio aquí rapidito. Vamos a poner aquí seguridad eterna y nos referimos a la salvación. En contra, a favor. Okay. Y este versículo lo utilizan las dos partes. ¿Por qué? Bueno, el que esté en contra te va a decir que la salvación sí se puede perder, mientras estemos en el caminar aquí en la tierra. Si te descuidas, pues la puedes perder. Mientras que la seguridad eterna establece que mientras estemos en Cristo, tenemos una garantía, ¿verdad?, de salvación, una promesa hecha por el Dios mismo. Pero ¿por qué los que están en contra dicen que Romanos 8:1, la salvación básicamente es condicional? Ellos dicen, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí la persona es salva, ¿verdad?, porque está en Cristo Jesús. Entonces esa coma, ellos lo interpretan como que, pero esa salvación es condicional. Son aquellos que si te pones carnal, la pierden, ¿verdad? Porque hay como una condición ahí. Pero por otro lado, yo me pregunto, ¿verdad?, los que están aquí, ¿esa coma realmente te está subordinando lo que ya dijo o te está describiendo lo que ya están en Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Porque es como todo. Por ejemplo, si yo digo, pues aquellos que están en la iglesia bautista Nueva Jerusalén, y hago una coma y hago una descripción de aquellos que están en la iglesia, yo estoy cambiando, subordinando a aquellos que... No, ya simplemente estoy describiendo lo que ya están ahí, ¿verdad? Y ese es el versículo que hay cierta ambigüedad desde el punto de vista del debate. Ahora, voy a mencionar ahora todos los versículos, no sé si se me escape alguno, de aquellos que citan para decir, mira, no, en verdad, bíblicamente la salvación se pierde. Ok, vamos a ver. Empiezan con
Ezequiel 33, 13 al 18. Okay. Por aquí, Ezequiel 33, del 13 al 18. ¿Alguien que me lo busque por ahí? A ver si avanzamos un poquito más rápido. Ezequiel 33. Ezequiel 33, del 13 al 18. Y alguien que me busque Mateo 10, 22. No sé quién. Creo que así me sería más rápido. Alegro porque estén de vuelta. Gracias. Sentí que estuvieron como un año allá. Ay, En la isla. Si me pueden buscar en Mateo 10, 22. Hermano Gabriel, me puede buscar Mateo 18, 15 al 17. Creo que así podemos avanzar un poquito más. Y Joana, Mateo 24, 11 al 13. Yo tengo Ezequiel 33. Ok, vamos ya mismito ahí. 18, 15, 17. 24, 11, 13. Ok, tenemos Ezequiel 33, del 13 al 18, que el pastor lo tiene, Mateo 10, 22, Mateo 18, 15 al 17, y Joana, Mateo 24, 11 al 13. Pastor. Okay. Ezequiel 33, 13 al 18 dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Ok, eso es uno de los versículos que uno de los más famosos. Ahí está, es que es justo y hace iniquidad, morirá, aunque fuese justo por la iniquidad que hizo. Sin embargo, si el injusto hiciera buena obra, pues vivirá por ello. Ahora, yo me pregunto, ¿quién en el mundo entero ha sido capaz de ser injusto y poder justificarse por su propia obra delante de Dios? Nadie. Y ahora, yo me pregunto, ¿qué justo, realmente justo, ha cometido iniquidad? Todos. Todos los justos fallamos. Todos. ¿Acaso no es este el principio de la ley? Y por eso Cristo realmente vino al mundo. ¿Verdad? Creo que todos, ¿verdad? Si es que se puede llamar, en algún punto fuimos justos, pero todo ser humano ha caído de la gracia de Dios, no hay quien busca a Dios. ¿Verdad? Entonces, aquellos que dicen que no, hay que mantenerse haciendo, no sé, buenas obras, tal vez, no sé a qué se refieren, para mantener la salvación, pues malas noticias. No hay quien haga tal cosa, ¿no? Así que tenemos un problema con ese versículo, porque creo que nadie puede justificarse delante de Dios por las obras que haga. Así que nos quedamos cortos con eso, así que hay que indagar un poco más. ¿Quién tiene Mateo 10, 22? Aquí. Ajá. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok, otro argumento, otro versículo que utilizan para justificar, ¿verdad?, que la salvación se pierde, de que no hay tal cosa como una seguridad eterna si es que nos desviamos. Ahora, yo me pregunto, ¿esos que perseveran hasta el fin, perseveraron por fin por su propia fuerza o es que Dios los preservó? Dios los preservó. Y si Dios los preserva, ¿quién se puede perder? Si fue Dios mismo que los preservó, ¿no? Ok, Mateo 18, 15 al 17 tiene más o menos el mismo principio que el que ya discutimos.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ok, y si te escuchara... Al 17. Sí. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok. O sea, básicamente está partiendo de la premisa de alguien que, en cierta manera, llegó a congregarse, ¿verdad? Por el contexto o por la idea que está dando, pero se apartó. Como que no está acorde, ¿verdad?, a lo que se espera de una congregación. Entonces, básicamente le diciendo, repréndelo. Y si te escucha, pues bien. Y si no te escucha, pues... Entonces está diciendo, mira, estuvo una vez en la iglesia y ahora mira lo que pasó. Es posible que una persona que se está congregando con nosotros no te escuche y haya que tenerlo por publicano. O sea, que se perdió. Pero mi pregunta es, ¿realmente hubo un punto en donde él sí fue salvo y después lo perdió o nunca lo fue? Que ese es el punto, que muchas veces ellos quieren forzar algo que el pasaje no está diciendo. Porque lo que se está tratando ahí es de la reconciliación entre hermanos. También. Entonces, si el hermano no quiso escuchar por rebelde, cuando dice que la iglesia lo tenga por, ¿cómo es que dice? Publicano, por gentil y publicano. Por gentil y publicano, eso es lo que se le conoce como la excomunicación, donde ponemos a la persona en disciplina. Ahí es donde Pablo dice entregárselo a Satanás para destrucción de la carne, pero para salvación de su espíritu. Que una cosa no tiene que ver con salvación, no es parte de la soteriología, es algo que tiene que ver con relaciones humanas, en relación ok, tú no podemos congregarnos por tu comportamiento, pero no significa que la persona vaya a irse al infierno necesariamente. No tenemos de todo, tenemos personas que nunca fueron salvos, que tienen un comportamiento tal como ese, y obviamente pues, se perdería, pero personas que realmente, ¿verdad?, sea por inmadurez, sea por muchos factores, malentendidos y falta de comunicación, algo, no hay esa armonía. Cuando eso se da, pues hay esa separación entre hermanos, no significa que esté separado necesariamente de Dios. Dios a lo mejor trate de él, las buenas o las malas, así como dijo Pablo, así sea que Satanás le mete una pela, pero volverá. ¿Okay? Porque la salvación es de Dios. Y puede que, como tú dices, Luis, que no sea un verdadero hermano y ahí se está reflejando Sí, en su conducta. conducta. Y entonces al excomunicarlo, pues básicamente lo estamos devolviendo de donde viene. Exacto. Y si realmente era de nosotros, pues va a volver. Va a volver, exacto. Ok, Mateo 24, 11 al 13. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ajá, ahí fue cuando realmente dije que tiene el mismo principio que leyó ella, lo intercambié con el de Gabriel. No hay nada que decir, realmente la persona que es salva persevera hasta el fin por su propia fuerza, o es que el Señor los preservó hasta el fin, ¿verdad? Esa es la pregunta. Y no es que ese pasaje, por ejemplo, Luis, hay que leerlo completo. Sí, lo mismo que estamos hablando del contexto. Del contexto. Porque el problema es que persevere hasta el fin de qué. Hasta el fin de mi vida, hasta el fin de mi salvación. Acuérdate que le hicieron una pregunta a Jesús. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo serán estas cosas? Etcétera. Jesús le da la descripción. Sí. El contexto es cuando Jerusalén sea rodeada por los romanos. El que persevere hasta el fin de qué. Bueno, yo le di unas instrucciones a ustedes. Cuando veáis a esa abominación que es el ejército de Israel, de Roma, rodear, huyan a los montes y no vuelvan a sus casas, huyan. Entonces, ¿qué sucede? Que el que persevere hasta el fin de esa tribulación que estaba hablando ahí, obviamente va a ser salvo de esa tribulación. El que persevere en mis palabras, las instrucciones que yo le estoy dando. Históricamente, todos los cristianos, cuando vino Roma a rodear a Jerusalén, pasó algo que el general Tito tuvo que regresar.
ahí donde los días fueron acortados. Ahí los cristianos, acordándose de las palabras de Jesús, aprovecharon y huyeron a un lugar llamado Pela. Y se refugiaron ahí. ¿Qué sucede? Que a los pocos meses regresó Roma, destruyó a Jerusalén, a los judíos que estaban ahí, excepto a Josefo, que fue el que escribió los eventos. Pero ¿quiénes perseveraron hasta el fin? Los cristianos, porque huyeron, perseveraron en la palabra de Cristo. Eso no está hablando de salvación del alma, está hablando de salvación de la vida. Si aquellos días no fueran acortados, no dice ninguna alma será salva, dice ninguna carne sería salva. Pero el problema de eso, pastor, es que cuando se citan, ellos no, ellos simplemente te tiran, ¿verdad? Los versículos, okay. Pero cuando leemos el contexto, tenemos que también entender qué realmente significa salvación. O sea, salvación es ¿de qué? Salvación literalmente es, ¿verdad?, el rescate de un peligro inminente. Tú te ibas a morir, o tú ibas por el infierno, o sea, muchos peligros inminentes te salvaron de eso. ¿En qué contexto estamos hablando? En este contexto, pues de la carne, porque literalmente te iban a matar. Pero lo que estamos hablando es la seguridad eterna de salvación, ¿verdad?, de la ira venidera, del juicio de Dios, ¿verdad? Tener esa paz con Dios, esa seguridad. Perfecto, pastor, muchas gracias por el contexto. Sí. Importantísimo. Todos esos tienen contexto, lo que pasa Claro. es que no hay el tiempo para... Sí, no, yo quisiera... Ezequiel tiene contexto para explicar lo que... Claro, ¿no? Pero, aún así, ellos defienden sus posturas simplemente con el versículo, ¿verdad? Y es lo que estamos refutando ahora mismo. Alguien que me busque... Richard, ¿tienes Biblia ahí? Oh, ok. No te preocupes, Richard, estás excusado. Entonces, vamos a empezar otra vez así. Pastor Juan 8:31. Cruz María, 8:31. Usted se sabe, ¿perdón? No, pues claro. Sí. ¿Cuál es? Espérate. Te digo ahora, Cruz María 15, Juan 15, 5 al 6. Entonces, Richard, Romano 8:1. No, ya 8:1 ya lo dijimos en el título, no quiero ser repetitivo. Primero de Corintios 10:12, Richard. Y Johanna, Colosenses 1:21 al 23. Ajá, pastor. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok. Básicamente, eso es básicamente como el Romanos 8:1, más o menos el mismo principio. Ok, estamos diciendo que una persona va a ser salva y la pierde si no permanece en Cristo, o una persona que es salva lo describe diciendo que verdaderamente va a permanecer en las palabras de Cristo. Volvemos al mismo principio. Realmente, ¿quién es capaz de seguir todos los mandamientos del Señor? ¿Quién es capaz de seguir al pie de la letra todo lo que el Señor ha dicho en algún punto? En todos los puntos, en algún punto vas a fallar, ¿no? Pero sin embargo dice, ¿verdad?, que si permaneces en mi palabra, pues será verdaderamente mi discípulo. O sea, no depende realmente de uno. Y si dependiera de uno, bueno, nadie sería capaz de cumplir con eso que dice el Señor. Y vamos a ir ligero, pero con los versículos que vamos a ir a favor, vamos a complementar y vamos a contextualizar un poco más sobre esto. El próximo, Cruz María. Juan 15, 5, 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que pertenece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Okay. O sea, ese versículo es contradictorio hasta por su propia postura, porque dice que el que está en Cristo, tú puedes hacer las cosas. Fuera de Cristo es que no puedes hacer algo. O sea, que si verdaderamente estás en Cristo, vas a permanecer. Richard. 10, 8, ¿verdad? Sí. 10, 12. 10, 12. Oh. 10, 12. 10, 12. Ok. Así que el que... Ahí, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí. Así que el que piensa estar firme y el que no cae. No, Exacto, no sí, caerá. exacto. O sea, básicamente te está diciendo que tú puedes caer. O sea, y lo toman como perder la salvación. Cuando realmente el mismo cristiano puede tropezar 1000 veces, 7 veces, 70 veces, cuanto sea, no significa que haya perdido la salvación. Ya es un problema ya de terminología. Joana. Colosenses 1, 21, 23, ¿verdad? Y a Ajá. vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí básicamente la condición que dicen es si permaneces en fe. Pero ahora me pregunta, ¿la fe es algo que nosotros somos capaces de producir por nosotros mismos o es Cristo el autor de la fe? Entonces ya no depende de nosotros, ¿no? Eso lo vamos a explicar en este otro lado también. Sí, vamos a poner como una contra... Sí, ok. Ajá. Tengo ganas de brincar ya y de... Ok. Pastor, déjame ver, espérate. Ay, caray. A ver. Sí, creo que sí. Sí, tengo, mira, para hacer, después a lo mejor si en otro estudio, básicamente, no sé, no creo que haya más, pero puede ser que sí, puede ser que no. Tengo un total de 17 versículos que, como ya vemos la calidad de ellos, que son los que utilizan para defender la postura en contra de la seguridad eterna de salvación. Sin embargo, hay más de 30 versículos que totalmente refutan tales cosas. Entonces, como si la Biblia no se contradice, pues entonces tiene que ser un complemento a lo que ya dice que está supuestamente en contra. So, vamos a brincar a petición del pastor. Está bien. No, vamos a hacerlo porque es que ya nos faltan, ¿cuánto? ¿15 minutos? No, Pero bueno. tú puedes continuar este estudio si quieres, ¿sabes? No estás obligado a terminarlo hoy. Sí. Si yo tuviera la misma mente del pastor y dijera de memoria lo que dicen todo esto, puede ser, pues vamos a esquivarlo, pero no estoy muy seguro si dice algo que es esencialmente diferente a lo que ya hemos discutido o no. Se lo puede mencionar y usted me dice si hay algo diferente que valga la pena discutir ahora mismo. Tengo Hebreos 12, 1 al 3. Tengo Hebreos 3, 6. Hebreos 6. Hebreos 10. Santiago 5, 19 al 20. Segunda de Pedro 2, 20. Segunda de Pedro 3, 17. Apocalipsis 3, 5. Y Apocalipsis 22, 18 al 19. No sé si más o menos así. La mitad de eso es más o menos sé de qué se trata. Sí. La misma esencia más o menos de lo que hemos discutido. Ajá, más o menos. Como condicional. Sí, Sí, el asunto está entre, ¿es la seguridad del creyente condicional o incondicional? Uh-huh. Y cuando decimos eso es condicional a cómo yo me comporte, a mi obediencia, o incondicional. Pero en el caso de nosotros, de la seguridad eterna, o de la preservación de los santos, no es condicional en nosotros, es incondicional. Lo que sucede es que nuestra conducta, nuestra obediencia, no es con la condición de ser salvo. Uh-huh. Es el resultado de haber sido salvo. O sea que los conceptos están completamente... Sí, hay que ver desde qué punto de vista estamos hablando, qué conceptos estamos usando para describir. Entonces, cuando vemos esos versículos que tú me citas, por ejemplo, ¿cuál fue uno de ellos? Hebreos 3:6, que yo he tratado con ese versículo. Uh-huh. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esperanza. ¿Ves? Si no retienes la esperanza, te pierdes. Pero es que eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que ya somos casa de Cristo ahora. Uh-huh.
¿Y cuál es la condición? La condición no es la condición para seguir siendo casa, la condición es lo que se le llama una evidencial, una condición evidencial. La Sí, que evidencia básicamente es que describiendo. si seguimos reteniendo firme hasta el fin, es porque somos casa de Cristo. Nuestra conducta demuestra que somos casa de Cristo. No dice que mientras estemos conduciéndonos correctamente vamos a ser casa de Él. No es eso. Ya lo somos. O sea, es el mismo principio que el mismo Romanos principio. 8.1. La coma ahí no es la condición, sino la descripción de una persona que ya es salva. Sí. Y esa es la diferencia en cómo una persona se va a comportar y se va a sentir. O sea, en una tenemos una persona que afanadamente busca llegar a la salvación y tiene temor constante. Entonces, algunos dirán, pues entonces vive como se te pega la gana, pero como dijo el pastor, una vez uno es salvo, una nueva criatura, ya entonces esas cosas no apelan a uno. ¿Sabes? No hay ese amor por el pecado, al contrario, hay una lucha. No es que nunca vayas a pecar, pero hay lucha, porque no quieres vivir así. Ok, vamos entonces a pasar, a dar un break a los que están a favor. Hay uno, el que lo llamó, el que lo predestinó, lo llamó, ¿cuál es ese pastor? Romanos 8 del 29 al 30. Ok, Romanos 8, del 29 al 30. Con esto vamos a ver, básicamente desmorona todo esto, lo demás. 29 al 30. Sí. Alguien que lo tenga. Yo lo tengo. Ok. ¿Lo leo ahora? Sí. Okay. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok. Aquí vemos que la obra de Dios es completa. Okay. Tal vez si no fuese por esta parte, alguien pudiera decir y justificar su postura de que la salvación se pierde, porque una vez fuiste justificado, pero luego caíste de la gracia. Pero el problema es este. Que yo sepa, yo no veo al pastor glorificado. Y a nadie aquí ni yo. Pero dice que a los que hizo todo esto, si realmente pasaron por este proceso, no hay break, van a pasar por la glorificación también. Sí. Que él está hablando en tiempo pasado, pero los que todavía no han aceptado a Cristo, eso es de ellos también. O sea que aun cuando ellos dicen, no, pero todavía nadie ha sido glorificado, y los que no han sido salvos todavía, no han sido predestinados, no van a ser llamados. Sí, no van a esto ser es una seguridad. Exacto. Eso es una seguridad, es como... El punto es ese, demostrar la seguridad de la salvación. Sí, Ponle un número ahí, ponle 100 fueron predestinados. sí, de los 100, ajá. Sí, Ok, entonces ¿cuántos de esos 100 llamó el Señor? 100%. Entonces de esos 100 que llamó, ¿cuántos justificó? 100%. Y entonces de esos 100 que justificó, ¿cuántos va a glorificar? Al 100%. O sea, ninguno de los que ya fueron predestinados y llamó y justificó. O sea, si en algún punto la persona dice, no, pero sí, yo sí salvo. Pues si realmente fuiste justificado en Cristo Jesús, pues entonces no te lo puedes perder porque ya Él te glorificó en el sentido de que ya tienes esa seguridad. Como el mismo definición de fe, ¿verdad? La certeza y la convicción. Certeza y convicción. Cosas de que se esperan, cosas que no se ven. Así uno habla. Ok. Vamos a ver. Ya con ese versículo nada más debería ser suficiente, digo yo, ¿verdad? Con ese podemos estar debatiendo por semanas. Sí. Vamos a dar espacio aquí. Va. Ok, tengo aquí más de 30 versículos. Vamos a 1 Corintios 1, 8 y 9. Con María. Y... Uno, 8 y 9. Ajá, 1, 8 y 9. Y Joana, 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Uno de los favoritos de...
Ay, el pastor parece un Armstrong viviente. ¿Quién tiene la Biblia ahora? ¿Gabriel? Segunda de Timoteo 1:12. Ok. Ajá. Cruz María. Primera de Corintios 8:9. 1:18. Ajá. El cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ok, el que lo confirmará. ¿Sí? El que confirmará. O sea, certeza, ocurrirá, pasará, y es Cristo quien hace la obra. No es que tú te presentarás o tú te confirmarás, porque ese fue precisamente el mensaje de Jesús cuando vinieron a justificarse delante de Dios, que yo hice esto, yo hice lo otro, pero en ti no eché fuera el demonio, en ti no hice esto, lo otro. ¿Qué forma de hablar al Señor de alguien que realmente haya sido justificado es esa? O sea, claramente nunca fueron justificados porque entiende que nunca podemos ser suficientemente justos delante del Señor para presentar nuestras obras delante de Él. O sea, aquel que realmente es justificado va a presentar a Cristo. O sea, yo tengo nada, absolutamente nada. Si yo soy aquí salvo, es por Cristo. Joana. Primera de Tesalonicenses 5. 23 y 24. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si leemos solamente el 23, hay un problema. Nos quedamos ahí. Nos quedamos por ahí, porque entonces te da la ilusión de que más te vale que te prepares y lo hagas fuerte y duro y sudes y te ganes el cielo. Más te vale. Pero entonces leemos el 24, entonces nos enteramos que todo ese esfuerzo ya Cristo lo hizo. Amén. ¿Verdad? Gabriel. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Exacto, imagínense que es como la renta aquí, como asegurar un apartamento. Lo pierdes si no das el depósito. Ahora, si el depósito dependiera de mí, muchas cosas pueden pasar en el camino. Una emergencia, perdí el depósito, no aseguré el apartamento. Pero aquí el depósito lo hizo ya Cristo. ¿Sabes? Y nos selló, y nos dio las arras del Espíritu. ¿Sabes? Ya eso está garantizado. Vamos a otra rondita antes de terminar. 3 versículos más para cerrar esto. Hebreos 7:25, pastor. Hebreos 7:25. Cruz María, 1 Juan 2:1. Y Joana, 1 Juan 2:19. Y vamos a uno último para ver, para terminar la ronda completa. Judas, versículo 24, 1:24. Ajá. Ok, Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar, a ver si se salvan ellos. Puede salvar. ¿Hay alguna condición ahí? O dice perpetuamente. Algo perpetuo, pues no puede ser condicional, hermano. La única condición ahí es que estén en Cristo. En Cristo, exacto. Eso que dice, a los que por él se acercan, pudiéramos decir a los que en él se acercan. A Dios. Y ya sabemos que el hacer ese acercamiento, Dios fue el que dio el primer paso. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, ¿verdad? Y si el Padre no lo trae a mí también. Y es el Espíritu que convence de pecado también.
Porque ya ese acercamiento a Cristo y estar en Cristo, ya Dios fue el que hizo el movimiento primero. Por eso, de principio a fin, Dios se lleva la gloria. Amén. Ajá. Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, entonces mi pregunta es, para los que creen que la salvación se pierde, entonces, ¿en qué punto realmente se pierde? ¿Verdad? ¿Cuánto pecado hay que hacer para decir, no, ya te perdiste? ¿O cuántas horas, minutos tienen que pasar fuera de una congregación o fuera supuestamente del Señor para decir, no, ahora sí ya te perdiste? O tienes 5 minutos antes que te pierdas. ¿Eso funciona así? ¿Verdad? Sabemos que los que están en Cristo, abogados tenemos por el Padre, porque precisamente es que necesitamos de un abogado. Joana. 40. Creo que eso es Oye, busca el de Cruz María. tú fíjate, ¿cuál fue el de Cruz María ahora mismo? Primera de Juan 2. Pues sería Hebreos 7:25. Ese fue el mío. No, primero de Juan 2:1. Sí, ese fue el que yo vi. Sí, ese es Judas 1.24. Ese era el del hermano ¿Será que me brinqué? 7:25. No, Hebreos 7.25. Yo creo que es que no lo puse. Primero de Juan 5:13. Oh, Primera de Juan 5:13. Sí, no está aquí. cinco, tres. Yo creo que eso, cada que nosotros pequemos o algo, es el Señor Jesucristo es nuestro abogado que está abogando ante Dios. Ujú. O sea, Cuando pedimos perdón y nos arrepentimos y caemos y nos levantemos, ese es el abogado. exactamente. Eso nos dice que el cristiano que falla tiene el perdón de Dios garantizado. Porque honestamente vas a estar arrepentido, ¿verdad? Yeah. Es que un abogado, después que defiende a una persona, va y rinde cuentas con la persona. También, por ejemplo, yo no sé cuántos han oído de abogados que van y defienden a una persona que no Sí. se merece la defensa. Y el abogado ve y le da una amonestación y dice, mira, no, deja de estar haciendo esto ya. Estoy cansado de estar parándome aquí frente a este juez pasando vergüenza por tu culpa. Ajá, ¿Entiendes? Y vamos a discutir después un poco más sobre cómo confunden muchas personas la salvación con galardón. Ujú. Es cierto que todo el mundo va a pasar por el tribunal de Cristo, ya sean salvos como no salvos. Pero eso no significa que los salvos tengan un chance de perderse. Es que Dios va a retribuir a cada uno según sus obras, ¿verdad? Eso es otro tema. Bueno. Ajá. 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Que eso no es una promesa, que eso no es una promesa eterna. Si no lo es, pues no sé. Gabriel. Lucas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso para guardarte a ti sin caer y sin mancha, ¿verdad? Y así es como Dios el Padre nos ve, sin ninguna caída, sin una mancha. Por eso es que la seguridad es eterna. Porque nuevamente, si dependiera de nuestra fuerza, cuántas manchas y cuántas caídas no estarían presentes delante del Padre, ¿verdad? No, se me acabó el tiempo, pero ¿verdad? Me gustaría, si los que están comentando ahí, si tienen algún otro versículo o alguna otra postura que favorezca en contra, que la deje allí y continuamos el próximo jueves, Dios mediante. Bueno, Señor, te damos gracias por este estudio bíblico, Señor, donde hemos aprendido sobre tus hermosas promesas, sobre la paz que tú tienes garantizada para los que están en Cristo Jesús.